Salón 6 entra. No sé qué es el salón 6, pero entra. Creo que es Gustavo. Ajá. María de Jesús, ¿eh? El salón 6 no entra por alguna razón. Bien. Bueno, les propongo comenzar, ahí va siendo el asunto poco a poco. Bien, ahora se trata, después de haber estudiado, acercándonos al concepto general de cómo la lectura bíblica ha atravesado ciertas etapas, cómo se han logrado estructurar fundamentalmente dos maneras de acercarse a la Biblia, una diacrónica, es decir, buscar la formación del texto desde su origen histórico. Este acercamiento histórico muy conocido como las... Ahí está la música buena. Muy conocido como las ciencias históricas o el método histórico crítico, ¿verdad? Que ha sido durante mucho tiempo como el caballito de batalla. Hasta ahora muchos siguen en ese planteamiento, ¿no? De que si no se puede probar esto, de que si sí vivió así, de que si se hizo así, de que se hizo el milagro así, de que se hizo el milagro así, de que si se puede probar históricamente, de que si no se puede probar históricamente. Y este acercamiento ha hecho que la Biblia se vuelva así como un pedacero de textos, porque generalmente si tú le vas a buscar hacia a ese escrito, tendrías que buscárselo a todos los escritos, porque todos los escritos, al menos de la talla de la Biblia, eso lo tendrás que hacer con el Gilgamesh, con el Upanishadas, con el Popol Vuh, y tendrías que hacerlo también con la Constitución de los Estados Unidos americanos y con muchísimas otras más cosas, y te das cuenta que tú no puedes tener la frialdad del texto porque los fenómenos suceden una vez y para siempre. Después del fenómeno solo hay una narración acerca del fenómeno y esa narración pasa necesariamente por un filtro interpretativo. Entonces surgen así los métodos sincrónicos, a través de los cuales intentamos ver más que el hecho histórico que se termina, no nos dispensa eso, sí podemos acercarnos al hecho histórico, lo más que podamos es lo primero que hay que hacer, pero después resignarnos a que el hecho histórico no lo tenemos, pero tenemos una narración del hecho histórico y es lo que nos importa. Por eso la narratología, la semiótica, la semántica y lo que yo llamo el método pragmalingüístico, bueno, yo, Paul Ricoeur y muchos otros lo llamamos así, es un acercamiento un poco más noble a partir del texto, más allá de la veracidad histórica, el sentido del texto. ¿Qué dice el texto? ¿Qué me dice a mí? ¿Qué quiere el texto de mí? ¿Por qué se escribió? ¿Para qué se escribió? ¿Qué pretendía el texto? ¿Qué pragma, qué fuerza el texto tiene y qué me quiere hacer a reaccionar a mí? El otro método, el método diacrónico, es un método muy bueno, pero finalmente muy neutral. Sí, ¿y qué? No, pues que podemos demostrar que en el año tal eso pasó. ¿Y qué? ¿Eso qué? Eso no te dice nada, no te interpela nada. Esa ciencia histórica que se ha demostrado como una ciencia incapaz realmente de ser una ciencia, porque el hecho histórico es irrepetible. Entonces, si tú pretendes hacer una ciencia histórica como aquella que describe el hecho en su naturalidad tal y como ha sucedido, eso es imposible.
Por eso los grandes métodos, metodologías históricas hoy ya no son así. Hoy a nadie se le ocurre hacer historia tratando de decir, yo voy a buscar el hecho natural, neutral, histórico, sin ninguna interpretación. Palabras de Nietzsche, no hay hechos, hay interpretaciones. Hay interpretaciones. O sea, e incluso si alguien me dice a mí, tú naciste el 28 de mayo de 1972 a las 4:14 de la mañana, porque yo lo vi, yo estaba allí en ese momento, yo te vi, tú naciste, esa pudo haber sido mi madre, ¿no? Ese hecho histórico que ella me dice, aunque ella no quiera, no es un hecho neutral, no es un hecho neutral, no es un hecho neutral, porque el acto del nacer, ella lo vivió a esa hora, pero yo pude haberlo vivido a otra hora, ¿eh? Pudo haber sido antes, pudo haber sido después de las 4:14. Y lo peor del caso, la narrativa, lo que significa nacer. ¿Qué significa nacer realmente? ¿Sacarme del útero? Yo ya estaba vivo, ¿eh? Yo si acaso nací antes, porque yo vivo ya estaba. Salí. Entonces, nacer quiere decir salí. Entonces, ven, es una interpretación. Entonces, no me digan que yo nací, díganme, yo salí del útero a las 4:14 de la mañana. O sea, como no hay hechos realmente, no hay hechos, hay interpretaciones. Y eso no es ni malo ni bueno. Por eso a un texto, a un hecho histórico que pasa por el texto, hay que buscarle el sentido. Es un poco lo que quiero tratar hoy y por eso yo voy a hacer ¿cómo se puede decir? No es un resumen, es una grande propuesta, primero de cómo lo que tenemos como texto a leer es prácticamente algo que ya es una interpretación. Bien, entonces, como ustedes pueden ver ahora, yo les voy a sugerir un poco para tratar de apretar todo y salir de ciertas cosas que pudieron haberse quedado en el aire. Autores humanos, autores humanos. El Concilio Vaticano II, como yo les pedí que leyeran, dice que tienen a Dios por autor. Los libros bíblicos tienen a Dios por autor, aunque fueron redactados por personas humanas con todas sus capacidades, con toda su cultura y con toda su historia. Entonces, atención, si bien es cierto que Dios es el autor, pero pues también es el autor de los árboles, el autor de las flores, también es el autor del amor, también es el autor de todo, ¿no? Pues Dios, en el último caso, es la última causa, es el autor de todo. Pero Dios no actúa sino con causas segundas. O sea, Dios no agarró la pluma y se puso a escribir. La pluma la agarraron otras personas, ¿no? La pluma la agarró Lucas, la agarró una tal Judith, no sabemos, alguien que se hizo pasar por, etcétera, ¿no? Por eso, hay que ser conscientes que al hablar de autores humanos estamos hablando de mil cosas, no hablamos solamente de la noción de autor de nosotros. Miren, esa idea del derecho de autor que tenemos actualmente y que también no es tan fija, ¿eh? Hoy cuando alguien dice que yo escribí esto, tú lo escribiste, pero estás pensando en lo que pensó otro, pensaste, estás copiando, es más, hasta lo citas en lo que pensó el otro y dices que el otro y dices que el otro, que así como que tú eres el autor, no eres el autor, ¿eh? Como que eres el autor o el autor único no lo eres. Tú eres el redactor final, ¿no? Hoy preferimos hablar así, eres el redactor final de una obra que habla de muchas cosas que muchos autores estuvieron trabajando. Por eso, hay que decirlo así, a salvo escasas excepciones, que yo se las presentaré, los libros de la Biblia no tienen firma. Porque también, dígase de paso, esa idea de firmar los libros no existe. Es más, no existe la imprenta, hombre, no existen libros. La imprenta existe hace muy poco tiempo, siglo XVI.
Entonces, sobre todo por eso, porque ¿qué es lo que pasa cuando uno proyecta sobre la Biblia sus nociones de autor, sus nociones de libro, sus nociones de... Uno está pensando en los libros impresos actuales, etcétera. Y aquí vale la pena un paréntesis. Ojalá que por método, como se dice en semiología, por método disléxico, piensen ustedes lo que va a pasar de aquí a... Nosotros tenemos escribiendo en hojas de papel 5 siglos y un poco más. 5 siglos y un poco más. Eso no quiere decir que el hombre no escribiera, porque sabemos que desde el año 8000 antes de Cristo, por lo menos, en Sumeria se escribía. Se escribía en piedra, se escribía en tiras de cuero, después en Egipto en papiro. O sea, de que se escribía, pero no se escribía en libros, y mucho menos en imprenta. Se escribía de otra forma. Entonces, nosotros tenemos escribiendo como escribimos, pues 4, casi 5 siglos, vamos a decirlo así. Porque hay que contar que por mucho tiempo los que escribían no eran todos los hombres, sino muy pocos hombres. Hay que pensar si hasta la fecha nosotros ya hemos acabado con el error gravísimo de la humanidad de que no todos escriban. Había que pensar realmente si el analfabetismo terminó ya, en la humanidad. O si sigue habiendo tanto gente que porque no tiene acceso a la educación es analfabeta, o porque gente que a pesar de tener acceso a la educación es una alfabestia y no sabe escribir. Había que pensarlo, que si de veras, si después de la creación de la imprenta, ya logramos erradicar el fenómeno del analfabetismo. Habrá que pensarlo. ¿Y saben qué? Lo más chistoso y a lo que quería llegar es, ahora piénsenlo. Nosotros en 400 y algo más de años logramos crear una forma de escribir que puede ser para todos a través de un sistema que se llamó imprenta. Bueno, si ustedes piensan que en los últimos 20 años eso está desapareciendo y que yo les daré 50 años para que así como nosotros vemos los papiros de Egipto como viejos, acabados, antiguos, que casi nadie puede leer, porque están escritos en una lengua rara, pase con los libros que nosotros tenemos para que las futuras generaciones los vean como viejos, antiguos, que nadie puede leer. Porque si a nosotros duramos 4.450, casi 500 años con esta imprenta, pues esto va a durar poquito, va a durar muy poco. Duró más la era de piedra escribiendo en piedra. Esa duró mucho, 8.000, 9.500 años duró, escribiéndose así en piedra o en cuero. Y la forma de escribir que tenemos actual, pues va a durar 5 siglos, no más, no más. Porque ahora ya no escribimos así, ni vamos a escribir así. Entonces, vamos a dar, ojalá nos demos cuenta de la profunda revolución que esto se está significando. Porque entonces los derechos de autor serán otros. Y también la noción que tenemos nosotros de autor hoy tendrá que ser cambiada, tendrá que ser cambiada porque con la llegada del internet y todos los libros digitales y todos los libros que se escriben hablando, audiolibros, acabará con esta noción de autor. Acabará también con esta noción de autor. Eso solamente para que se den cuenta un poco a lo que me estoy refiriendo. Ahora, no hay que olvidar que en la Biblia existe mucho el fenómeno de atribución genérica. Se le atribuye un libro a un personaje. No lo escribió él no fue la geógrafa. Se le atribuye. Porque es un personaje importante, porque es un personaje que hay que resaltar, porque es un personaje, pues no solo importante, sino además que más conviene ponérselo a alguien que sí le crean, ¿no? Así se le atribuye el Pentateuco a Moisés, ¿no? Pero obviamente que Moisés no escribió eso. Porque en el Pentateuco hay por lo menos 600, 800, 900 años de historia, así, lineal. O sea, nadie vive eso. Moisés no vivió eso para contarlo, ¿eh? No.
el libro de Isaías, los 3 libros de Isaías, el de Isaías 1, Isaías 2, Isaías 3, Mono Isaías, Deutero Isaías, Proto Isaías, también requirió por lo menos 600 años. Entonces, obviamente no fue Isaías. ¿Por qué se le pone el nombre Isaías? Pues no sabemos ni quién sea. Parece que era un profeta del sur de Israel, pero a lo mejor tuvo discípulos y los discípulos lo escribieron y entre ellos escribieron todo y se lo pusieron todo al nombre de él. Los salmos, David. Los salmos, David. Los salmos son libros que duraron durante muchos siglos haciéndose, que se condensaron durante el periodo de reinado de David, es otro asunto, pero no los escribió David. A lo mejor se hizo uno que otro, ¿verdad? Como hay una parte del libro de los Reyes donde dice que David cargó el arca y entró bailando al santuario, entonces, bueno, pues hizo los salmos. O sea, así, porque era más fácil decir que los hizo David para que los tomaran en serio que si los hizo Juan de las Perras, que no le va a creer nadie. Entonces lo hizo David, lo hizo el rey David. Y después los mexicanos dijeron que también hizo las mañanitas, ¿no? Que cantaba el rey David. Para que vean, eso es una atribución genérica. También los mexicanos hicieron lo mismo. O sea, si tú dices que las mañanitas, estas son las mañanitas que cantaba el rey David, eres más creíble que si tú dices, estas son las mañanitas que canta tu papá. No, no, mejor que las cante el rey David, que al cabo es mejor. Entonces, esa atribución genérica pasa mucho en la Biblia y sigue pasando también, ¿eh? Sigue pasando también. Si somos honestos, muchas de las cosas que le atribuimos, por ejemplo, a algunos tipos del nivel, yo pienso, de Carlos Fuentes o de algunos otros literatos actuales, hasta pensar, por ejemplo, en el premio Nobel García Márquez. No todo es de ellos, ¿eh? Se lo atribuyen a ellos. Se lo atribuyen a ellos, pero ellos mismos han dicho que ellos no escribieron ciertas cosas que dicen que escribieron. Pero bueno, es más fácil para que se vendan los libros. Ahora ya hablando a la moderna, ¿no? Para que se vendan los libros, si tú dices que lo escribió García Márquez o que lo escribió Carlos Fuentes o Octavio Paz, es más fácil de vender. Eso pasa con el Coelet y el Siracide, con el eclesiástico y el eclesiastés también, que probablemente son escuelas y no sabemos quién esté detrás. Certeza sabemos muy pocos, y son del Nuevo Testamento, no son del Antiguo Testamento. Si ustedes tuvieron el gusto y el tiempo de ir a esos textos, la primera, los Corintios, es el primer caso y más viejo caso de un libro que está dedicado, es una carta, y que entonces puede decir que tiene como firma, bueno, a la manera como ellos firmaban. Pablo, llamado por voluntad de Dios a ser apóstol de Cristo Jesús, y el hermano Sóstenes a la iglesia de Dios de Corinto, a los consagrados a Cristo Jesús con una vocación santa, y a todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a ustedes de parte de nuestro Padre Dios y de Jesucristo el Señor. Bueno, eso sí sería así como decir, bueno, por lo menos aquí queda claro que fue Pablo. Pero luego dice que Pablo y un tal Sóstenes. Ahora dice uno, ¿solo Pablo o Pablo escribió todo y metió al Sóstenes? ¿O Sóstenes también metió la mano? Bueno, ahí queda la duda, ¿no? Eso sucede mismo con la carta a los tesalonicenses, que es tal vez el primero de los escritos, ¿eh? Tal vez el primero de los escritos es la carta a los tesalonicenses. En esta carta es muy probable que Pablo, al hacerse el primero, sea también el redactor. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de Tesalónica, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, paz a ustedes. Bueno, vamos a decir, tiene dedicatoria y empieza el nombre de Pablo. Por eso dice uno, pudo haber sido Pablo, pudo haber sido Pablo, que se presenta con los que andan con él, que andan con sus amigos, que andan, no sé, andan con él y para no verse mal, los pone también él, pero como el burro por delante, es seguro que él es el que lo escribió, ¿verdad? Es seguro. Pero este fenómeno sucede muy poco, ¿eh? Sucede muy poco. Los escritos juánicos parecen tener algo muy semejante, pero sobre todo el último de los escritos juánicos, que es el Apocalipsis. Y nos metemos en un problema muy raro en porque vemos que el que escribió el Apocalipsis no escribe como el que escribió las cartas, y mucho menos como el que escribió el Evangelio.
Entonces dice uno, pues son tres personas o muchas personas diferentes las que metieron la mano, pero todas se las adjudicaron a Juan. Por eso, a decir de algunos, se dice la escuela del discípulo amado, ¿no? La escuela de Juan. Es una escuela completa la que hizo eso, porque además son muchos años, ¿eh? Son muchos años los que hay desde el primero de esos escritos que debe haber sido del año 90 al último que debe haber sido del año 160, 180, el Apocalipsis. Entonces no sabemos bien. Este fenómeno de atribución genérica nos permite decir que con certeza son muy pocos, son muy pocos. El caso más importante es el caso de Lucas. Por eso entre los evangelios se suele decir que Lucas es el único que sabe escribir. Porque Lucas lo dice claramente. Y me gustaría que, bueno, ya lo deben de conocer porque encargué que lo leyeran, pero es importante que seamos conscientes de lo que quiero. Vean cómo es una manera de decir que antes de los evangelios ya existía algo escrito, ya existía algo. Por ejemplo, dice, ya que muchos emprendieron la tarea de relatar los sucesos que nos han acontecido, tal como nos lo transmitieron los primeros testigos presenciales y servidores de la palabra, también yo he pensado, ilustre Teófilo, escribirte todo por orden y exactamente comenzando desde el principio, y así comprenderás con certeza las enseñanzas que has recibido. Bueno, no solo tiene dedicatoria, sino tiene ahora sí que destinatario. ¿Verdad? Porque entonces se lo escribieron a un tal Teófilo, a un tal amado de Dios, Teófilos, ¿no? Amado de Dios, amante de Dios. Y bueno, parece ser que Lucas tenía en la mira a esta persona y dice él que se puso a estudiar y a reconstruir los hechos como otros lo han hecho ya para escribírselos por orden. O sea, hay una declaración concreta de que él está haciendo lo posible por hacer la cosa bien. Reconoce que otros lo han hecho, pero reconoce que lo han hecho así como no por orden. Por eso dice, yo te lo voy a recoger todo y te lo voy a narrar por orden. Y por eso se ve inmediatamente que el Evangelio de Lucas tiene un poquito más orden que los demás. Nosotros suponemos, y es muy probable, que el mismo que escribió los Hechos de los Apóstoles sea la segunda parte del Evangelio de Lucas. Por eso algunos llaman el quinto Evangelio a los Hechos de los Apóstoles. La segunda parte probablemente del Evangelio de Lucas. ¿Por qué? Porque es el mismo y se oye de la misma manera. El capítulo 1, luego de los Hechos. En mi primer libro, querido Teófilo, conté todo lo que Jesús hizo y enseñó desde el principio hasta el día en que fue llevado al cielo después de haber dado instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había elegido. Y luego sigue. Después de su pasión, se había presentado vivo durante 40 días dándoles muchas pruebas, mostrándose, hablando del reino de Dios. Mientras comía con ellos, les encargó que se alejaran de Jerusalén, que no se alejaran de Jerusalén, sino que esperaran lo prometido por el Padre, la promesa que yo les había anunciado, les dijo, que Juan bautizó con agua, pero ustedes recibirán el Espíritu Santo. ¿Ven? Parece ser que entonces el redactor está diciendo, así como yo dije en el primer libro, querido Teófilo, ahora te lo voy a decir en el segundo. Estos son casos únicos, ¿eh? El Siracide parece ser otro caso, ¿verdad? El libro del Eclesiástico parece ser otro caso, porque también parece haber una dedicatoria, aunque no es totalmente seguro para algunos. Yo personalmente no la considero así como que tenga que ser. Pero bueno, algunos lo consideran así porque la perspectiva de la lengua griega está detrás, ¿eh? Esto ya está escrito en griego. Dice el capítulo de entrada, discurso de Cogelet, hijo de David, hijo de Jerusalén, rey de Jerusalén. Pura ilusión, dice Cogelet, pura ilusión, todo es una ilusión. Bueno, como diciendo, aquí va yo, por lo menos dice algo, ¿no? Esos son los únicos casos, ¿eh? Todos los demás ni se presentan ni dicen. Por eso hay que matizar esa noción de autores. Ahora bien, esto quiere decir otra cosa. Y esa es la pregunta que hay que hacerse. ¿Hay un texto original autografiado? No.
Y no pasa nada. Tampoco tenemos el original de las Eneadas de... No, tampoco lo tenemos. Tampoco tenemos el original de la metafísica de Aristóteles, ¿eh? Tenemos copias, pero el original autografiado por él no lo tenemos. Tampoco tenemos el original, por ejemplo, de la Ilíada y la Odisea. Tampoco la tenemos, de Homero. Tampoco lo tenemos. Tenemos copia de la copia de la copia de la copia de la copia que se hace referencia a un original que probablemente existió, pero no lo tenemos, por la razón que haya sido. O sea, ni se apuren, o sea, no hay una original de la Biblia, no. De ninguno de los libros de la Biblia, no. Tenemos pedazos, pedazos originales, pero el texto completo no lo tenemos. Eso no es ningún problema. Lo que tenemos son copias manuscritas, pero eso ya lo dice incluso la misma Biblia, ¿eh? En el capítulo segundo de la segunda carta de Timoteo, en el capítulo cuarto de la segunda carta de Timoteo, ya hay algo allí que uno hace suponer cómo fue lo que fue pasando. Delante de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a vivos y muertos, te ruego por su manifestación como rey. Bla, 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 bla. En el 13. A ti, Tíquico, lo envié a Éfeso. Cuando vengas, traedme la capa que dejé en Troade en casa de Carpo. También traedme los libros y especialmente todos los pergaminos. Alejandro el herrero me ha tratado muy mal. El Señor pagará como le merece. Tú también, guárdate de él, que se ha opuesto tenazmente a mis palabras. En mi primera defensa nadie me asistió, todos me abandonaron. Espero que Dios no se los tome en cuenta. Allí dice, pues, ¿no? Que lo echaron de un pueblo, no lo creyeron y se salió a la carrera y le escribe después para que le haga el favor de regresarle las cosas que dejó, su capa, sus libros y sobre todo esos pergaminos. ¿Ve? O sea, ya eran copias. Ya empezaban a circular copias de las copias y como no se preocupaban por el original porque no es una verdadera problema, pero para nosotros, como pensamos de otra forma, sí. Miren, para que nos hagamos una idea más o menos, manuscritos no originales, tenemos más o menos 300 del Antiguo Testamento en hebreo y 1800 en griego. Pues no sé si se dan cuenta de lo que estamos hablando, ¿eh? Un autor que quiera hacer un estudio de exégesis bíblica siguiendo la perspectiva diacrónica, histórica, y tratar de demostrar la verdad de un hecho, tendría que leer todo eso. Y entre cada uno de los manuscritos, buscar más o menos el más que le parezca y después probarlo. Eso sería imposible. Sería imposible porque tenemos 1800 versiones en griego y 300 en hebreo del Antiguo Testamento. O sea, no es posible, no es posible. Del Nuevo Testamento puede ser un poco más posible porque no está tan lejos, pero del Antiguo Testamento sí está muy lejos. Sí está muy lejos. O sea, usted piensen, por ejemplo, de las versiones que tenemos de la Pesha, de la Pascua. Tenemos la que optamos normalmente, que es la más antigua de 1800 años. No, perdón, de 2800 años. Es increíble. De ahí en más hay otras muchísimas versiones, o sea, en piedra, en manuscritos, en papel, en cuero, en papiro, etcétera. Cuando hablamos del Nuevo Testamento, tenemos manuscritos más o menos 5000. Todos estos manuscritos que tenemos se han ido como haciendo por colecciones y las colecciones van teniendo más o menos valor y jerarquía. Se suele hablar entonces así de varios fenómenos. Yo les voy a presentar un fenómeno que es muy típico y que muy pocos tratan de entender. Es el fenómeno que sucede con la cierta traducción de estos manuscritos. Yo les voy a decir lo primero, miren. Lo primero es esto. La famosa Biblia de los 70 o Septuaginta, que se escribió entre el siglo tercero y primero de Cristo. ¿Qué sucede? Alejandro VI y todo el imperio Eleucida primero y después el imperio griego conquistaron esa parte que corresponde hoy a lo que es Israel. Y entonces muchos incluso se fueron a vivir a Alejandría, que ya es la Alejandría de Alejandro, ¿no?
donde se habla griego. Muchos empezaron a perder la lengua griega, la lengua hebrea o aramea, porque pues era como suele pasar en las emigraciones, como puede pasar en todos esos fenómenos, ¿no? Además, la lengua rancia, la lengua oficial o de vida era el griego. Entonces, pues, si querían seguir sobreviviendo, los israelitas tenían que aprender griego. Entonces empezaron a leer cada vez menos las escrituras en hebreo y empezaron pues, a verse la necesidad de hacer otras traducciones al griego, como es normal, ¿no? Y entonces sucede así que el templo de Jerusalén se queda en Jerusalén y surge como el mini templo en las diversas comarcas de la región griega, que se llamaron sinagogas. Y en esas sinagogas aparece la figura del traductor, del fariseo, del hombre de letras, del doctor de la ley, del que aprende a traducirla y la pasa al griego para que los que ya no hablan hebreo, por lo menos lo entiendan en la lengua franca, que es el griego. Entonces, llegó un momento en que se vieron la necesidad de decir, vamos a hacer una traducción oficial, porque cada quien está traduciendo como quiere, eso suele pasar en todas partes, ¿no? Cada quien está traduciendo como quiere, vamos a hacer una tradición oficial. Y entonces, hay una leyenda que dice que en el año 70 se reunieron 70 sabios y lo hicieron. Eso es un cuentito bonito, pero está bonito, ¿no? Por eso se llama la Biblia de los 70. Porque 70 sabios en 70 días, en el año 70 hicieron la traducción. Bueno, esto es novelesco, pero es cierto que la palabra Septuaginta 70 proviene de alguna razón que pudo haber sido con el número de personas, con el número de días o alguna cosa que se resultó para la edición. Lo interesante que quiero que sepan o que entiendan es que cuando Jesús de Nazaret aparece en este mundo, la comarca de Galilea es una comarca donde se habla griego. Jesús habló griego, no lo sabemos porque era del pueblo y el pueblo hablaba arameo antiguo, ni siquiera hebreo, sino arameo antiguo, y parece que Jesús hablara arameo. Pero lo que leían en las sinagogas probablemente era la Biblia de los 70, ¿eh? Y Jesús a veces aparece leyendo la Biblia allí. Entonces no sabemos bien. Lo que sí sabemos es que la primera comunidad cristiana leyó la Biblia en griego, el Antiguo Testamento en griego. Que entonces nuestro amigo y queridísimo San Lutero de Alemania no debe de ser tan exagerado en decir que hay que ir a la veritas hebraica, como dice, hay que ir a la Biblia original, al hebreo original y volarse todo el griego que hay y sacar los deuterocanónicos y todo eso de lo que ya hemos hablado. Debe de medirse, porque en realidad eso fue mucho antes. Ya para el tiempo de Jesús, el griego estaba más o menos asentado en toda la región y tuvieron que haber leído la Biblia en griego más que en hebreo, al menos las partes principales. Eso sucedió también con el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento, que empezó a influirse del griego, a la hora de pasarlo, tuvo un problema. El hebreo originalmente no tiene vocales. Entonces, el que sabe hebreo tiene que, pues, saber mucho, saber los contextos, saber todo para saber qué vocal va a poner. Porque como ustedes pueden ver, si hay 3B puede decir víbora, pero también puede decir vivocho, o puede decir muchas cosas, ¿no? O sea, eso es muy difícil. Nosotros no podemos imaginarlo, o ustedes más bien porque no conocen la lengua, pero es un monstruo esa lengua, es un monstruo que no tenga sonidos vocálicos, es un monstruo. Esto se fue perdiendo con el tiempo y prácticamente se perdió hasta el día de hoy. Prácticamente se perdió. Ya ni los israelitas, a menos que sean doctores en lengua, a menos que sean gente que se ha dedicado a esto, conocen esa lengua. Ya ni ellos. Entonces, ya en el siglo VII empezó un fenómeno que se conoce como la masoretización, los masoretas, que era como unos encargados que pusieron a empezar a vocalizar el hebreo, a ponerle vocales para que suene y para que no se les olvide cómo tendría que decir. Les voy a poner el ejemplo más claro que todo el mundo debería de saber y que es una pena que no lo sepan y que no lo saben porque ha sido una confusión terrible. Aquí ustedes pueden ver aquí el tetagrama sagrado
Yahvé, Yahvé, que es la manera como se refieren a Dios, que dicho sea de paso, no se pronuncia. Es impronunciable. Eso no se pronuncia. Se escribe en oro en los textos antiguos, pero no se pronuncia. Y no se pronuncia porque el nombre de Dios es impronunciable. Nosotros, como hablamos de Dios como nuestras patas, no nos importa porque ya Jesús nos acercó a Dios de otra manera. Pero para ellos Dios es tan lejano, tan importante, tan otro, que no debe de tratarse con las palabras humanas. Entonces, en los templos, cuando se leía, el señor que leía se callaba y todos entendían que ahí se decía Dios y seguía. Con el paso del tiempo, intentaron tratar de decirle de otra forma y le dijeron Adonai. Es la siguiente palabra que ustedes ven aquí. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? En que si ustedes pueden ver, en la segunda Adonai tiene un puntito aquí, dos puntitos aquí. Esas son las vocales. Fue el sistema de vocalización. Fue el sistema de vocalización. Entonces, pues empezaron a poner puntito como A, puntito y raya como E y así. Entonces ya más o menos quedaron las Biblias. Usted puede ver una Biblia en hebreo sin vocales y una con vocales y es totalmente diferente. Eso es exactamente lo que pasó con el nombre de Yahvé y de Jehová. Exactamente eso es. Es cuestión de vocalización. ¿Cuál es el nombre de Dios? ¿Yahvé o Jehová? Los dos. Nada más es un problema de vocalización. Es un problema de vocalización. Si usted le pone E o A, es Jehová. Si usted le pone A, E, es Yahvé. Se acabó. Eso es un problema más o menos para lo que quiero saltar con esto, para que vean la enorme cosa a la que estamos hablando, ¿eh? Cuando estamos hablando del texto bíblico. No se crea que es, pásame el libro, no, hombre, pásame el libro. No se puede hablar así. Por eso, cuando hablamos ya de las colecciones de manuscritos, hay que decir que hay de colecciones a colecciones. Les voy a presentar por orden de prioridades, las grandes colecciones de manuscritos que existen. Primero es el Códice de Leningrado, B19, copiado en el año 1009. Es el más antiguo manuscrito del Antiguo Testamento, el Códice de Leningrado, que en su origen se llamaba Códice de San Petersburgo. Después, tenemos, desde luego, el Códice Alepo, que resultó de que se encontró en esta ciudad de Alepo unos papeles viejos antiguos y no sabían de qué eran, y algún estudioso resultó que se encontró que era una parte del Antiguo Testamento. Así de sencillo. El Códice del Cairo es otro. Los fragmentos, el Qumran, que en los años 80 se hizo el boom, ¿no? El Códice de Qumran. Muy probablemente contemporáneo a Jesús, escrituras contemporáneas a Jesús, de gente que estuvo con Jesús o que más o menos seguía las enseñanzas de Jesús. El Códice de Qumran. El Códice Vaticano, muy importante también, que reúne los textos más antiguos que tenemos de los evangelios. Un evangelio que es de Marcos, de Mateo, pero no está en griego, está en arameo. Y se conoce como el Mateo arameo. El sinaítico o alejandrino. Y entre el montón de fragmentos del Nuevo Testamento, por ejemplo, miren, cuando hay uno que se llama Mashada, que yo se los platico para que vean de lo que estamos hablando. En algún tiempo, uno de los profesores que le dio la vida y fue el fundador del Instituto Bíblico de Jerusalén, ¿verdad? Este gran franciscano que además gastó todo su dinero y el de la congregación en comprar un terreno porque él juraba y perjuraba que allí había vivido Jesús y le atinó, ¿verdad? En Cafarnaúm. Y le atinó. Aunque metió en deuda a su congregación, pero le atinó bien. En este tiempo, él andaba en esta parte de Mashada, esta ciudad destruida por los romanos en el año 70, 80,
y ya reconstruida y todo. Él andaba allí en un mercado y compró carne y se la dieron envuelta en un papel muy antiguo que te estaba escrito en griego. Y él empezó a leerlo y se dio cuenta que era el Evangelio de Marcos. Y entonces hizo todo lo que pudo para rastrear de dónde habían sacado ese papel, reconstruirlo, lo que más pudo, y hoy es un fragmento. Esto se los digo para que vean a lo que estamos hablando, cuando hablamos de originales, que son las copias de las copias de las copias. Más. Miren, por eso hay que llegar a decir lo siguiente. Estos manuscritos estuvieron en mano de todos los que pudieron. Probablemente incluso el mismo Juan tuvo una parte del manuscrito del Qumran en sus manos. Eso parece ser posible. Probablemente también Lucas, como lo dice, tuvo en sus manos otros manuscritos de otros que habían escrito. Y así, después de ya de tiempo, por ejemplo, en el siglo III, a partir del año 212, un tal Orígenes, se dijo a sí mismo, voy a hacer una Biblia o lo que pueda de la Biblia en columnas de las versiones que encuentre. Y el tipo eso hizo lo que se llama los hexaplas. Es casi toda la Biblia, en 6 columnas. La primera en hebreo, la segunda en griego, la tercera es una versión en griego antiguo de Aquila, una versión en griego antiguo moderno de Sinopa, luego una de griego en Símaco y la de los 70, la Septuaginta. ¿Se dan cuenta? Este monstruo, una Biblia, ni siquiera hoy existe esa. Bueno, la tenemos como en digitalizado, pero ese es un monstruo, ese es un monstruo. Y ese precisamente después de hacer eso, que dijo que había que interpretar todo alegóricamente, que como veía que había tantos cambios, pues era mejor traducir alegóricamente y interpretar todo alegóricamente con un método espiritual, porque nunca íbamos a encontrar el original físico y esto. Y bueno, ese, vamos a decirlo, él es el padre de la hermenéutica en su tiempo, bíblica. Estas hexaplas han sido consideradas el instrumento antiguo más importante. Pero claro, después vinieron las oficiales, o sea, el San Jerónimo, el Papa le dijo a un buen fraile, un buen monje latinista, le dijo, anda, levante, échate, traduce la Biblia al latín, porque ya esto es la lengua franca, no es el griego, la lengua franca es el latín, ya estamos en Roma. Entonces, él hizo la primera Biblia vulgata que se conoce, ¿no? La Biblia para el pueblo, la vulgata, es de San Jerónimo, siglo IV. De ahí salieron todas las demás Biblias, ¿eh? De ahí salieron todas las demás Biblias de esta Biblia. Hubo muchos otros intentos, ¿verdad? Como la Biblia de Soncino, uno muy antiguo, de 1500, ¿eh? Es la Complutense, la que hicieron en Madrid. La Complutense es políglota también. Ok, la Vulgata y el llamado texto masorético, como les estaba hablando. A eso hay que añadir que tenemos no toda la Biblia, pero sí pedazos en siriaco, en etíope, en copto y en árabe, que son tan antiguas como cualquiera de las otras. No hay que olvidar que así como los israelitas estuvieron en territorio griego y tuvieron que traducir al griego, así también se fueron a Siria y tuvieron que traducir al siriaco, a etíope, a Arabia, y tuvieron que traducirlos a esos. Por eso digo, estas versiones son muy antiguas, son muy importantes también. Miren, una cosa, las versiones al castellano, que es nuestra lengua, ¿no? Alfonso el Sabio, San Alfonso no, Alfonso el Sabio, algunos quisieran que ve, pero no. En el siglo XIII, él mandó a hacer una, a partir de una que se había hecho antes de que él fuera el rey, la prealfonsina, y se conoce como la... O sea, no me vengan a mí, como algunos dicen, sin saber bien un poco de historia, que la primera lengua que no fuera el latín a la cual se tradujo la Biblia era el alemán. Eso es falso. Yo sé que Martín Lutero lo hizo muy bien y lo hizo en la imprenta y lo que sea, pero ya en el siglo XIII existió una traducción al español. Y ahí vaya el español que estaba existiendo apenas, ¿eh? Al castellano antiguo, a eso que nosotros podemos conocer. Luego en el siglo XVI
Casiodoro de la Reina y Cipriano Valera hicieron la otra, que es la que muchos tienen, muchos tienen esa Biblia actualmente. Félix Torres Amat hizo la otra. Nácar Columna, esa la tienen muchísimos, que está basada en la de Reina Valera, está basada en la Reina Valera. Bober Cantera, Straubinger, este alemán en este siglo lo hizo, en el siglo pasado, en el 40. Y evidentemente no hay que olvidar que después vinieron las grandes versiones, como la Biblia de Jerusalén del año 67. ¿Qué estoy diciendo con esto? La Biblia de Jerusalén fue directamente de los textos originales al francés primero, pero después fue del francés, perdón, de las lenguas originales al castellano también. Y hasta hoy se considera el mejor instrumento de estudio bíblico. Pero después después del Concilio Vaticano II, que dio la orden de que tradujeran la Biblia a todas las lenguas del mundo, Biblia latinoamericana de 1972. Esa tiene mi edad. Hace 50 años existe esa Biblia. Luego las Sociedades Bíblicas Unidas hicieron una que se llama Dios habla hoy, que regalan en los hoteles. Que regalan en los hoteles, sobre todo en los hoteles esos así como, ¿cómo se llaman? Esos que son así no me acuerdo cómo se dice, pero de esos hoteles grandes que son así medios gringos, ahí regalan esa Biblia. En el año 75, el profesor español hizo la Biblia española. Agustín Magaña en México hizo la Sagrada Biblia, que también existe. La Biblia del Peregrino, que es a partir de la Biblia española, se hizo y que sigue siendo uno de los mejores instrumentos. El profesor Alonso Scheckel, alemán que habla muy bien español, hizo esa traducción y que ahora tiene una versión que yo uso porque me gusta mucho, que se llama la Biblia de nuestro pueblo, que es una versión de la Biblia del Peregrino más sencilla. Y luego viene la Biblia de América. Ahí están, son esas, de alguna forma. Ya voy a acabar, no se apure. Surge el problema. Y eso a lo que quiero llegar. Una vez que vemos esta explosión de textos, que no hay originales, que hay manuscritos, que los manuscritos son varios, en varias lenguas antiguas, y que fueron más o menos recoleccionados, unidos en un intento de mostrar estos son los mejores, son los peores, y que después han sido traducidos una y otra vez a otras lenguas, surge la teología bíblica. Que se pregunta, la primera pregunta es esta. El papel del texto escrito. El papel que juega en el proceso de la fe el texto escrito. Esa respuesta se tiene si se pregunta uno por su origen primero. ¿Por qué existe el texto escrito? ¿Por qué si no había escritura? ¿Por qué si todo era oral? ¿Por qué si como muchos otros libros, como las Eneadas, como la Ilíada, la Odisea, como la leyenda del Callejón del Beso en Guanajuato, como la leyenda de la Llorona también en México, como otras y muchísimas más leyendas eran orales y se platicaron tras generación sin necesidad de ser escritas? Y de repente se escribieron. Y no estoy diciendo porque apareció la imprenta, también eso, pero después. Sino que después alguien empezó a escribirlas en piedra, en cuneiforme, en cuero o en lo que sea. ¿Por qué empezó a escribirse? Se empezó a escribir normalmente porque empezaba a morirse la gente que se acordaba. Les voy a platicar un fenómeno que sucedió cuando yo era responsable en Guanajuato. En Guanajuato hay un fenómeno de tradiciones pasionarias muy interesante que proviene de España finalmente, que luego se acuñó en el Santuario Tonalco de Guanajuato y luego se fue a Guanajuato capital y ha sido, bueno, lo graban para que lo transmitan en televisión porque se les hace extraordinariamente un folclore bien grandote, que sí, lamentablemente está terminando en un folclore y en una religiosidad. Están acabando con el sentido religioso y lo están haciendo un turismo religioso. Pero a lo que iba es que allí hay una música hermosísima que todo el mundo canta. Todo el mundo canta. ¿Y saben que no hay partitura? Y los organistas se la van pasando ellos de oído a oído. Y todos la cantan. Y la gente se sabe la letra. Y yo me la sé. Y yo cuando estuve ahí dije, oigan, pero a ver, vamos a ver qué va a pasar con esto. Si el día de mañana nos morimos y ya nadie se la sabe, ¿qué va a pasar? Entonces puse a unas personas
de música, que la pasaran a la partitura y le acomodaran más o menos la letra. Eso más o menos fue lo que pasó con la Biblia. Exactamente. Por el miedo a perderla, por el miedo a perder algo, pues entonces dijimos, pues vamos a ponerla en una materia que no se vaya a degradar, a que no se vaya a morir. Entonces, bueno, eso fue lo que pasó. Hoy tenemos la posibilidad de que incluso la máquina puede construir la partitura inmediatamente. Eh, la función. La función del texto bíblico en el proceso de la fe. Ya vimos su origen. Su función es evidente. Ustedes lo saben. El origen es la palabra. Yo soy un lector. Entre lo que dijo Jesús, las palabras que dijo Jesús, las palabras que dijo Moisés, las palabras que dijo Isaías, que dijo Jeremías, y yo que estoy aquí, como no tengo ni a Isaías, como no tengo ni a Jesús, ni tengo quien me platique de él, ni me voy a acordar porque yo no lo conocí y porque nomás estuvo una vez y la vez que lo dijo se acabó. Los que estaban allí lo oyeron y se murieron y a lo mejor ni le entendieron. Entre lo que yo tengo aquí y lo que dijo Jesús, no me queda otra más que una mediación y ese es el texto. No hay más, no hay más. Hubo un tiempo que fue la palabra de memoria. Se la platicaban unos a otros. La mediación era eso. Oye, dije, me dijo mi abuelito qué. Y a mi abuelito le dijo a su abuelito qué. Entonces había una mediación de ese tipo. Bueno, pues hoy la mediación es el texto. Lo que no hay, no hay más, señores, no hay más, señores. O sea, entre la situación de la palabra original, entre la palabra original que haya dicho Jesús, Juan, Pedro, quien haya sido, y yo hoy no tengo más que un texto. Y lamentablemente ese texto no es original, ese texto es un manuscrito que ha sido copiado en una lengua, en otra, en otra, en otra, hasta llegar al español que yo tengo. ¿Eso está mal? No, porque ¿saben qué? Eso le pasa a todo. ¿A poco usted ha tenido de veras en manos de usted el acta de fundación de su país, el original, en sus manos? Eso no lo toca ni el presidente. Usted lee la copia del manuscrito, ¿eh? ¿A poco usted ha tenido en sus manos realmente el original de Tú has venido a la orilla del pescador? Y todos se lo saben y todos lo cantan, ¿ah? ¿Eh? Todos lo cantan. Y se lo aseguro que no es el original, aunque llega el músico y le trae la partitura, no es lo original, ¿eh? Porque luego usted va a otro país y ahí tienen otra partitura. Y luego va a otro país y es la misma, es el mismo canto con la misma letra y es otra partitura. Y bueno, entonces, ¿quién la compuso? ¿Quién la movió? Nadie sabe. Es más o menos el mismo fenómeno. Por eso, el problema no es que el texto esté mal, sino que al texto le pidamos más de lo que puede dar el texto. El texto no puede dar más que la indicación del sentido de la palabra. No es tanto el sentido del texto que buscamos, sino el sentido de la palabra que el texto intenta darnos. Por eso lo más importante en este campo es entender que no podemos ser esclavos del texto, pero tampoco podemos prescindir de él, porque no tenemos más. Tenemos que aprender a leer el texto para que el texto nos hable a nosotros y entonces sí, tenemos que decir que la inspiración, que un libro sea palabra de Dios, no consiste solamente en que un texto esté embrujado, como muchos quisieran, ¿eh? Algunos entienden por inspiración eso, un texto sagrado embrujado que dice aquí las palabras divinas, abracadabra, y lee exactamente lo que dice, porque si no lees exactamente lo que dices está mal. Y aquí dice 74,000, y aquí dice que te cortes la cabeza, y aquí dice que si tienes un miembro de tu que te cortes el miembro, y aquí dice eso. Esas lecturas literales que se esclavizan al texto, hombre, el texto no es un Dios, pero es lo único que tenemos. Es lo único que tenemos, porque ya el fenómeno ya lo perdimos. Allá lo tuvieron unos poquitos y eso que ni lo tuvieron bien porque ni lo entendieron. Entonces, la inspiración, ¿dónde está? ¿Dónde está la inspiración? ¿En el texto? ¿En la palabra? ¿O en el lector? ¿El texto está inspirado? ¿O la palabra inspiró el texto? ¿O el lector cuando lo lee está inspirado? Eso es interesantísimo. Es uno de los problemas más interesantes de la concepción de la teología bíblica contemporánea. Porque tenemos de todo, miren.
desde los que dicen que la palabra inspirada de Dios se metió al texto, no sé cómo se metió, pero se metió. Porque el que escribió estaba en trance y no sabía nada de sus capacidades y escribió lo que le dictaban. Algunos decían eso, ¿no? Lo que Dios le dictaba al oído, lo escribía. O bien, el texto tiene algo sagrado, abracadabra, que tiene la inspiración. Y entonces el lector lo único que tiene que hacer es leerlo y ya. No entender nada, no comprender nada, no pensar nada. Y bueno, si ustedes lo quieren oír así, en cristiano, la inspiración la tienen los tres. Tanto la comunidad cristiana que se reúne a leer el texto ya tiene el Espíritu Santo, ya tiene la posibilidad de acoger la palabra en el texto. Y el texto le da la palabra que otros han leído inspiradamente. ¿Ven? Es un juego de inspiración común. Por eso cuando dice uno que la inspiración está en la iglesia, es lo que está diciendo. La inspiración no está en el texto, está en la iglesia que lee el texto inspirado. Un texto, por más inspirado que esté, que no lo lea la iglesia, no sirve de nada. Que lo metan a un museo. Un texto está inspirado cuando se pone en contexto de la comunidad que ha recibido el Espíritu Santo. De otra forma, idolatramos el texto y entonces nos da miedo descuartizar el texto, como lo vamos a hacer a partir de la próxima semana, descuartizar el texto y tratar de decir, esto es un error, esto está bien, esto está mal. Ay, no, no es que la palabra de Dios no tiene errores y cosas así. No, 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 hay que ir al texto, por eso yo voy al fondo del asunto. Desde el punto de la teología bíblica, la inspiración es el resultado precisamente de que no tenemos el original. La inspiración es justamente el resultado de que no tenemos el original. Y que lo que tenemos, lo tenemos y lo podemos leer porque otros han estado leyéndolo inspiradamente y nosotros que estamos bautizados también lo podemos leer con inspiración. Bien. Ok, me pasé un poquito de tiempo, pero bueno, tampoco es el fin del mundo. ¿Alguna cosa? Yo otra Sí, vez. Ay, no sé qué diga usted. hice. Ya. Diga usted. Sí, se oye. Este, es muy interesante todo esto que comentaste de cómo fue pasando por tantos procesos lo que ahora tenemos de Biblia. Y como una experiencia, me fui a la cena hebrea, que es la primera vez que voy, tenía ganas de saber de qué se trataba, y me pidieron que si leía el Éxodo, el capítulo 13, Ujú. y lo busqué en la Reina Valera primero, y qué cantidad de palabras que yo no entendía nada. Ah, Sí, porque es que es latín antiguo pasado al español. sí, y después ya me fui a la latinoamericana, dije estas palabras y ya le entiendo. Entonces, esa fue la que yo leí, porque dije, de todas maneras me voy a trabajar con la Reina Valera a la hora de leer, porque no sé, no entendía yo las palabras, no sabía el significado de las palabras. Entonces, qué bueno que ha ido progresando esta, que es un trabajal, por lo que estuve escuchando, un trabajal. Son 300 años de estudio, esto. Qué bárbaro. Y estamos en pañales, y sobre todo los católicos, estamos en pañales, sobre todo los católicos. Sí, sí, sí. Pero me encantó la sesión de hoy, se me hizo muy interesante, como que me ubiqué más en cómo está esta Mire, conformación de la Biblia. mañana yo voy a hacer una aplicación de esto en la homilía. Si tienen tiempo, se va a transmitir. Si tienen tiempo, lo pueden ver después. Además, se están haciendo también postcats solamente de homilía, Ah, para qué que no bueno. tengan que repasar toda la misa, porque ustedes ya fueron a misa, entonces no echen tanta misa, no se vayan a enfermar. Ah, no, sí, Pero sí, sí. se están haciendo postcats. Ahí la monja de eso sabe de hacer de esas cosas. Pero a lo que voy es a esto. Mañana ustedes van a ver cómo yo voy a seguir rastreando los símbolos que van surgiendo y que desde la perspectiva de la pragmalingüística yo estoy haciéndolo, y van a ver ustedes cómo va a llegar el momento en que, nadie sabe qué pasó. Nadie sabe qué pasó. Solo una persona sabe lo que pasó. Y es la persona que lo ha vivido ya. Y que hablar de la resurrección
solamente lo puede hacer el resucitado. Y ustedes van a ver cómo según el relato de Lázaro, dice uno, bueno, pues es que en realidad se está hablando de otra cosa. Se está hablando de desátenlo, de déjenlo caminar, de déjenlo que viva, no lo maten, no lo mantengan encerrado en el sepulcro, no lo maten, no lo dejen así. Y eso refleja cómo las primeras comunidades cristianas empezaban poco a poco a liberarse ellas de la tradición judía, que lo seguía amarrando como una losa, ¿no? Que lo seguía amarrando como una losa, como a Lázaro que ya olía mal, ¿no? Ya, ustedes lo pueden ver como que es una aplicación a lo que estoy haciendo, dado de vista que no tenemos el original, dado de vista que no tenemos el hecho, vamos a encontrarle el sentido, qué es lo que nos quiso decir el narrador cuando escribió esto. Por eso vamos a los símbolos que utiliza el narrador para tratar de captarle el asunto al narrador. Porque si el narrador usa los símbolos, ha de ser por algo. Ha de ser por algo que los usa. Es como cuando tú lees ciertos autores en ciertos periódicos, dices, ya le conoces el modito de escribir a este. Entonces dices, ese es este cuate, ¿no? Ya le conoces el modo de cómo escribe cada cual. Así también en Juan se ve, en Juan, en Pablo, en otros. En Juan se ve muy fácil cómo cuando quiere decir una cosa, utiliza ciertos símbolos y luego él mismo se los explica, pero sin que se dé cuenta el que está leyendo. Juan era en este caso un poco traicionero para el lector, pero cuando con un poquito de atención se da uno cuenta que sí. Vientos. No, ¿nos podrías compartir un poquito esa canción que dices que es de Guanajuato, que no había partituras? Muchísimas, pero por ejemplo, esta es una de las más antiguas. Permíteme, porque me quedé con la otra. A ver, permíteme. Eh, Dulce Jesús de mi alma. Y luego sigue muy lejos, y luego va hablando de las espinas y los cardos y todo. O sea, es una cosa muy completa y muy sangrienta. En realidad es de esta teología del Santuario de Totonilco, ¿no? De la teología pasionaria, de la sangre, y échale para arriba, y sangre para abajo, y sangre para arriba. Y sí, pero bueno, creó mucha música muy buena y creó muchas imágenes buenísimas, que se doblan, que sangran, que están articuladas, que se pueden crucificar y que le sale sangre cuando la crucifica. O sea, todo eso es una cosa interesante. Yo dirigí un estudio sobre esto de un historiador en Guanajuato que sobre Santuario de Tonilco hizo una tesis. Yo le ayudé con esto y pues sí, son muchas cosas muy interesantes. El punto está en que después esto se vuelva folclore. Se vuelva negocio, se vuelva turismo cultural, como lo dicen algunos, ¿no? Dale, Bueno, gracias. dinos a María de Jesús, hermana santa. No, este, no, que está muy interesante desde el inicio porque esta parte no la había escuchado, Herrera. Yo quise hacerlo precisamente porque sé que no lo hacen, o sea, nomás lo dicen, pero yo me puse a sacar las cifras en concreto de lo que estamos hablando, porque decir así fácil, es que tenemos versiones, eso es una cosa, pero decir tenemos 5,000 del Nuevo Testamento es otra cosa. Es otra cosa, o sea, para ser conscientes de lo que estamos hablando cuando decimos que tenemos textos antiguos y textos nuevos diciendo no tenemos el original, pero tenemos esto y esto, entonces uno se da cuenta de que lo frágil que es el texto que tiene. Y entonces no lo idolatría uno, no le da no lo idolatra uno, ¿eh? Porque uno se da cuenta que el texto no es verdaderamente el único posible de inspiración, es el que lee también. Por eso la Biblia se lee en la iglesia, dice el documento del Papa Juan Pablo II, ¿no? La lectura de la Biblia en la iglesia. La Biblia no En la solamente iglesia. se lee en el escritorio, la Biblia se lee en la iglesia.
Yo siempre pensé que estos nuevos testamentos que se quedan en los hoteles eran protestantes. Pues sí, de las Sociedades Bíblicas Unidas, yo lo dije. Sociedades Bíblicas Unidas, eso es protestante. Ah, entonces son protestantes. Por eso los regalan. No, no son Ya. malos tampoco, no son malos tampoco. Las Sociedades Bíblicas Unidas es una fundación americana de versiones de la Biblia, sobre todo de las sectas protestantes de los Estados Unidos. Testigos, baptistas, Mm. ese tipo de asociaciones religiosas, y que bueno, se juntaron, hicieron una edicional por todo el mundo, llenaron el mundo de Biblias y las regalan en la calle. Y en los hoteles te dejan una para que la gente se la lleve a su casa o la lea o lo que sea, ¿no? Sí, texto gratuito. Texto gratuito. Que oye, ya no les funciona bien porque también en internet están gratis, ¿eh? Esto les funcionaba bien cuando no había en internet, pero ahora en internet ya nadie se la lleva porque si quieres una Biblia la buscas en internet y ya. Cosa interesante, ¿eh? También qué bueno que lo sacas, cuando la gente busca una Biblia en internet, también debería de buscar una buena versión, ¿eh? No la primera que le salga. La Biblia del Peregrino está en internet. Y sería la más cercana a lo que es, o sea, nos quedamos con la de Jerusalén. No, si vamos a una Biblia de estudio, mejor la Jerusalén, Mm. indiscutiblemente. No la han superado. Pero para una lectura es muy buena y tal vez mejor la Biblia del Peregrino. Para una lectura. Es decir, si tú me dijeras, vamos a hacer una misa y no tenemos misa, yo la leo de la Biblia del Peregrino, no de la Jerusalén. Mm. En cambio, si estamos estudiando, yo te prefiero que sea la Biblia de Jerusalén y no la del Peregrino. El lenguaje sería más cercano, del ¿Vale? peregrino. El lenguaje sería más cercano, Sí, mucho más el del Peregrino. Como el la del peregrino. latinoamericana igual. Sí, ya. Bien, si no hay otra cosa, los dejo en paz, que descansen. Aquí ya es de noche. Se soltó el viento como loco. Bueno, pues gracias. Que estés muy Gracias, bien. Gracias a todos. gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego. Adiós. Gracias. Joselín. Un buen descanso. Igualmente, eso esperemos. Nos vemos el lunes. Hasta